Así iniciamos nuestro segmento Justo al Medio. TV Pública Paraguay es la única televisora que se ha mantenido en el aire transmitiendo la opinión del pueblo sobre el golpe de Estado parlamentario que destituyó el viernes al presidente Fernando Lugo, pese a sufrir algunos intentos de su corte a la señal y cambios a su cobertura. Pero la situación de este medio ha sido similar a otros. Veamos casos de golpes o intentos de golpes en la región y el papel de las televisoras públicas. Por ejemplo, cuando aún no habían pasado 48 horas del golpe de Estado parlamentario. El presidente constitucional Fernando Lugo en Paraguay, la señal de la TV Pública Paraguay fue cortada mientras transmitía la jornada de protestas y concentraciones en apoyo al mandatario destituido. Poco después del primer discurso de Federico Franco, una comitiva fue enviada al canal para censurar la programación y exigir la cobertura a las actividades del recién nombrado presidente. Caso similar se vivió en Venezuela cuando el golpe de Estado en abril de 2002. La televisora estatal venezolana de televisión fue arremetida por grupos violentos, mientras que su señal fue mandada a sacar del aire por un gobernador de oposición en ese entonces. Al mismo tiempo, la voz del pueblo, exigiendo el retorno del presidente Hugo Chávez, era invisibilizada por los medios de comunicación privados. Cuando la intentona golpista de Ecuador en 2010, el edificio de medios públicos también fue blanco de agresiones por parte de sectores desestabilizadores, interfiriendo la labor de informar lo que sucedía en el país, mientras el presidente Rafael Correa se encontraba retenido en un hospital. En el año 2009, los medios hondureños, principalmente estatales y comunitarios, también vieron afectado su trabajo durante y después del golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya. Incluso los equipos reporteriles de las cadenas Telesur y Venezolana de Televisión fueron detenidos mientras informaban a Latinoamérica y el mundo la represión de la que fue víctima el pueblo hondureño. Bueno, para el análisis contamos con el señor Francisco Herrera Araúz, periodista y director de Ecuador Inmediato Radio. Bienvenido a nuestro espacio. Hola, Rey, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle. Lo propio, muchísimas gracias. Vamos entonces a hacer el análisis con una perspectiva latinoamericana, teniendo en cuenta los acontecimientos de la pasada semana en Paraguay y durante el fin de semana además, ¿qué semejanzas pudiéramos establecer entre lo allí sucedido con los medios y quienes ejercieron un control sobre ellos en naciones como Venezuela, Honduras y el intento de golpe que hubo en el propio Ecuador? La semejanza está en que se repite una especie de matriz de golpes de Estado con nuestras naciones. El intento es evidente en los casos como por ejemplo en Venezuela, donde no da resultado. Los medios de comunicación pasan a jugar un papel oscuro en ese instante, transmitiendo programación indebida, no informando lo que estaba ocurriendo. En el caso de Honduras y de Ecuador, y yo le asemejaría también con Bolivia, la situación da la impresión de que es parecida en términos de conseguirse, por ejemplo, en el caso de Honduras y Paraguay, por ejemplo, una mayoría legislativa para que dé un golpe de Estado institucional. Eso, siendo presuntamente legal, al principio, por ejemplo, no se olvide, en Honduras era una renuncia, luego apareció la destitución, en el caso de Paraguay es un juicio que no tiene sentido, que no tiene legalidad, es decir, ahí se atropellan todas las formas. En el caso de Ecuador y ahora con Bolivia, la insurrección de los policías, por ejemplo, busca crear un caos. Es una matriz repetida para tratar de desestabilizar la democracia en América Latina. Con eso, lo que está ocurriendo es algo que preocupa porque da la impresión de que volvemos a la década de los golpes de Estado para destruir nuestra democracia. Y yo creo que le pesa demasiado a América Latina lo ocurrido, por ejemplo, con Allende en Chile, o lo que ocurrió con el propio Paraguay, donde una larga dictadura como la de Stroessner no movió a la conciencia de América Latina y dejamos que permanezca demasiado tiempo. Quizás el momento es diferente, Rey. Bueno, y ya entrando un poco al papel de TV Pública Paraguay, ¿qué opinión le merece la labor realizada por los trabajadores de este canal que han recibido no pocas amenazas desde el denominado golpe parlamentario hasta ahora? Incluso las iniciativas que han tenido los trabajadores de TV Pública Paraguay a través de el espacio denominado por ellos micrófono abierto, a través del cual el pueblo tiene la manera democrática de expresarse y transmitir las ideas que quiere manifestar abiertamente. ¿Qué opinión le merece esto?
se están jugando por la democracia. Es una jornada histórica que merece reconocimiento. ¿Por qué? Porque ese es un canal abierto a la libertad de expresión y debe continuar así. Si el gobierno dictatorial del señor Franco ha llegado al poder, lógico es que tenga que reprimir a esa libertad de expresión porque está en contra de ella. Y la jornada que está viviendo la televisión pública paraguaya es un ejemplo que debió haberse dado en todos los procesos que hemos enfrentado en contra de la democracia en América Latina. Es decir, abrir el canal para que se permita la expresión libre de todos los sectores. En el caso ecuatoriano, ustedes bien rememoraron el hecho de que la televisión pública tuvo que soportar ataques de quienes estaban correlacionados con el intento de golpe de Estado. Ahora bien, lo otro que me preocupa es que la televisión paraguaya se la está jugando no sé por cuánto tiempo. No escucho una sola voz de solidaridad de los gremios, de los relatores de la libertad de expresión o algunos de los sectores que presuntamente defienden tal libertad, porque ahí está en peligro la libertad de expresión y no han dicho nada. Esa es una iniciativa. Vamos a ver entonces la otra cara de la moneda, porque hasta el momento hemos visto la postura de las televisiones estatales, las televisoras estatales, no solamente TV Pública Paraguay, sino como usted muy bien planteaba, las televisoras estatales en otras naciones de Latinoamérica que han sido objeto ya de golpes o de intentos de golpe de Estado. Pero ¿qué sucede con los medios privados de comunicación ante sucesos como este? Deben cumplir con su tarea. Su tarea es informar, no alinearse con el sector, por ejemplo, que desestabiliza la democracia. Una de las obligaciones éticas con todas las estaciones privadas de comunicación, con todos los colegas periodistas que trabajamos en medios privados de comunicación, es defender la democracia. No es sumarse al golpe de Estado, sea con una posición manifiesta en favor del golpe o sea con un silencio cómplice. Ninguno de los dos es justo ni conveniente, no es ético y por lo tanto ahí lo que tiene que llamarse la atención a todos los sectores es a informar con veracidad y defender la democracia, que es una obligación. Estamos en una tendencia de ese tipo en el continente. Nos duele mucho los golpes de Estado que históricamente hemos soportado y que nunca hemos reaccionado, o por el contrario, duele también para la historia que haya medios de comunicación privados que hayan propiciado los golpes de Estado. Es decir, estamos en otro momento, ¿verdad? Pongamos a prueba esa ética, pongamos a prueba ese valor que le damos al comportamiento de la prensa de manera honorable y vertical como corresponde, Rey. Bueno, señor Herrera, muchísimas gracias por su análisis y sus reflexiones para este espacio de Telesur Noticias. Hasta pronto. Gracias, Rey, un gusto saludar. Gracias una vez más. Estábamos dialogando con Francisco Herrera Araúz, él es periodista y director de Ecuador Inmediato Radio, quien nos daba sus reflexiones para hablar con más propiedad en torno al golpe parlamentario que ha sufrido el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay y sus consecuencias en TV Pública Paraguay. Muchísimas gracias una vez más a nuestro invitado. Así despedimos esta ronda de Telesur Noticias. Contáctenos @telesurtv.net, es nuestro punto de encuentro.